Hebreos capítulo 10, versículo 35 al versículo 39. Dice así: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta el versículo 39 he leído, ¿no? En esta noche yo quisiera hablar acerca de lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. La Biblia es un libro muy extenso. En total, en la versión protestante que nosotros utilizamos, tiene 66 libros. Entonces, nosotros en 66 libros hallamos muchas palabras, pero especialmente hay algunas palabras en las que Dios manifiesta su descontento, o Dios manifiesta su desagrado, ¿no? Cuando nosotros vemos el libro de Levítico capítulo 4, podemos observar que aparecen las ofrendas por el pecado, ¿no? Entonces menciona un concepto llamado olor grato a Jehová, dice. Olor grato a Jehová, es decir, que para Dios este olor de la ofrenda es grato. ¿Por qué? Porque en esa época la ofrenda del pecado, la ofrenda de animales, ofreciendo a Dios, entonces Dios le agradó esta ofrenda porque dice olor grato a Jehová. Pero cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, vemos una contraparte, ¿no? Cuando leemos el libro de Hebreos capítulo 10, podemos encontrar algo muy particular. ¿Qué es lo que dice? En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 6, primeramente, el versículo 6 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice. Entonces, el libro de Hebreos expresa que lo que se había hecho en el Antiguo Testamento por medio de las ofrendas de animales no fue algo grato ante Dios. Pero el libro de Levítico lo muestra como si fuera algo muy grato al Señor, o grato ante los ojos del Señor, porque son ofrendas para Jehová. Entonces Dios supuestamente en el Antiguo Testamento se agradó de estos sacrificios. Pero acá en el libro de Hebreos capítulo 10 se expresa de manera muy detallada que a Dios no le agradó. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace a causa de ello? El versículo 5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces, ¿qué es lo que reemplaza este disgusto de Dios? Dice: más me preparaste cuerpo. Entonces, el preparar el cuerpo en este caso se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a Dios le agradó, ¿no? Entonces podemos ver que la ofrenda de animales a Dios no le agradó. ¿Sí es correcto? Ofrenda de animales, dice, Dios no le agradó. La razón es porque esta ofrenda no quitó el pecado. Eso dice. ¿En qué versículo dice eso? El versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Está escrito de esa manera, ¿no? Entonces, la razón por la cual a Dios no le agradó, en el versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Así finalmente se escribe en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 5. No puede quitar el pecado. Y en el versículo 1, con más certeza nos explica, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta viene a ser la conclusión, ¿no? Ya a Dios no le agradó porque no hace perfectos a los que se acercan conforme a este sistema de sacrificios. Nos queda claro, ¿no? A Dios no le agradó. Pero también, veamos el libro de Génesis, capítulo 4. Aparece otro antecedente de lo que a Dios no le agradó. ¿Sí es correcto? ¿Qué dice aquí? Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, dice. Ya, este texto nos muestra que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, dice. O sea, no le agradó Caín ni tampoco su ofrenda. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la razón? Caín es quien ofrendó con los frutos de la tierra. Por lo tanto, Dios no le agradaron estos frutos de la tierra. Tampoco le agradó la actitud que tuvo Caín, ¿no? Porque Caín ofreció a Dios, o sea, esta ofrenda por medio de su trabajo, por medio de su esfuerzo. Entonces, podemos comprender que a Dios no le gusta el sacrificio de los animales, tampoco a Dios le gusta el esfuerzo humano. ¿Sí entienden? Pero dice que sí le gustó haber preparado cuerpo para nuestro Señor Jesucristo. Y también en la otra parte dice que le agradó la ofrenda de Abel, que fue el primogénito de las ovejas. Entonces estamos en una confusión, podemos decir, porque en el libro de Génesis capítulo 4 dice que sí le agradó la ofrenda de Abel. Pero en el capítulo 10 de Hebreos dice que a Dios no le agradó las ofrendas de animales. Entonces, ¿cuál es el punto acá que nosotros debemos llegar a considerar? Ya la ofrenda de animales no es en sí algo que a Dios le agradó, sino que esto viene a ser un símbolo, una sombra del sacrificio, mayor sacrificio, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que a Dios le agradó fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón? El versículo 10 dice, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo siendo ofrecido, sacrificado, eso produjo la santidad en los seres humanos. Entonces a Dios le agradó esto. Y luego el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por la ofrenda del cuerpo de Jesús nos hizo santificados y perfectos. Dos cosas que a Dios demasiado le han agradado. Es correcto, ¿no? Pero hoy nosotros hemos leído Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice. O sea, esta palabra nos está expresando una vez más el corazón de Dios, ¿no? Porque dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿no? Pero ¿el alma de quién no agradará? El alma de quién Dios no se... O sea, el alma de quién será que no se agrada. Ya podemos decir, ¿no? ¿Quién es el que no se agrada? Dice, no agradará a mi alma, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? ¿No? De, en este caso, el escritor de Hebreos. ¿De quién está refiriéndose? Dice, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice. O sea, está refiriéndose que a Dios no le agrada cuando el justo retrocede. Ya la pregunta, hermanos, es,
¿Cuándo el justo retrocede? ¿O qué significa que el justo retroceda? ¿Qué significa esto, no? Entonces la Biblia nos hace comprender algunos actos de fe que han tenido los justos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy en la mañana en la hora devocional hemos compartido el libro de San Marcos, capítulo 11, acerca de un pollino atado. Según el relato bíblico dice que Jesús envió a 2 de sus discípulos, dice, a la aldea que está enfrente para traer un pollino atado, dice. Ya veamos. San Marcos 11:1 dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá, dice. Entonces, hermanos, vamos a pensar un poco, Jesús con qué propósito mandó a pedir a este pollino atado. ¿Cuál era el uso que Jesús le iba a dar a este pollino? Es una cría de asno, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el uso que quiere darle? O sea, el uso que Jesús quiere darle a este animal de carga es como un medio de transporte, ¿no? Porque quiere entrar a la ciudad de Jerusalén montado en el pollino, porque la profecía bíblica dijo que el Hijo de Dios, el Mesías, entraría en la ciudad, montado, dice, en un pollino, dice, en una cría de asno. ¿Sí? Eso estaba apareciendo, o sea, digamos, en la profecía acerca de la llegada del Mesías. Eso aparece en el libro de Zacarías, capítulo 9. Veamos entonces. Zacarías capítulo 9. Ya el versículo 9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, dice. Entonces, la profecía del libro de Zacarías dice que Jesús va a entrar en la ciudad cabalgando sobre un asno, no sobre un caballo o sobre otro tipo de animal, sino que sobre un asno. Entonces Jesús, conociendo la Escritura, conociendo también el poder de Dios, Él le dice a los discípulos que vaya y que traiga este asno. Pero lo interesante, hermanos, es que el asno está atado. ¿No es así? Si en el caso que el asno estuviera libre, creo que podemos decir que es un asno salvaje que está viviendo en la calle sin dueño. Por ejemplo, hoy en día en la región metropolitana de Santiago encontramos muchos animales, muchos perros callejeros. Entonces, si alguien ve un perro callejero y le parece lindo, entonces puede tomarlo y llevárselo a su casa, ¿no? Pero digamos que en este caso, si en el caso que hubiese un perro con correa en su cuello amarrado en una casa, entonces ustedes no tendrán la misma autoridad para sacar a este animal. ¿No es así? No podrán sacarlo, o sea, de esta forma, ¿no? Sacándolo y luego ya, digamos, poder llevárselo. ¿Por qué? Porque es de alguien, ¿no? Es de alguien, entonces no pueden llevárselo. Por lo tanto, si en el caso que yo trato de llevar algo que está atado, es decir que estoy robando, hurtando se llama, ¿no? Quitar lo que es de otra persona. Entonces digamos que en esta época, si nosotros quisiéramos conseguir un medio de transporte, ya no se usa un asno, un caballo, sino que decimos que vamos a usar un vehículo, un auto. Entonces, si alguien quiere traer, digamos, un vehículo pidiéndolo prestado, entonces, ¿qué pasará?
creo que tendrá, o sea, mucho problema. Entonces imagínense, los discípulos fueron a la aldea del frente. ¿Para qué? Para traer este pollino que está atado. Pero resultó que Jesús le dijo, si en el caso que si alguien les pregunta qué es lo que harán con este animal o por qué se lo llevan, que diga que el Señor lo necesita. Entonces ellos, conforme a esa palabra, respondieron a estos hombres que le pidieron explicación porque era de ellos, ¿no? Entonces yo en esta parte no había pensado bien, pero en realidad hacer esto es muy difícil, ¿no? O sea, que Jesús le haya enviado a ellos a traer un pollino atado, ¿por qué? Ya sería mucho mejor ir y pagando por este pollino un poco de dinero, o arrendando un caballo o arrendando un asno, poder venir, pero Jesús no pidió que lo arrendaran, sino que lo traigan directamente. Un préstamo, algo prestado, después lo va a devolver. Entonces en esta palabra podemos ver una actitud muy particular de los apóstoles. Los apóstoles no quisieron, o sea, aceptar su punto de vista, ¿no? Su razón, ¿no? Su pensamiento, sino que ellos exactamente han aceptado la voz de Jesús. La palabra de Jesús para ellos fue la verdad, la palabra de Jesús era autoridad. Por lo tanto, cuando ellos fueron, se encontraron con con esta gracia, ¿no? Con este trabajo que ya estaba preparado para ellos. Entonces, esta es la vida que a Dios le agrada, ¿no? Cuando Dios nos da su palabra, nosotros escuchando la palabra, podemos ir conforme a lo que nos dijo, ¿no? Es correcto, ¿no? Esto debería ser la vida de los justos, ¿no? Es decir, que conforme a la palabra de Dios, caminar conforme a lo que Dios me dice. ¿No es así? Pero nosotros, cuando escuchamos la voz de Jesús, la voz de Dios, la voz a través de la palabra de Dios, tenemos muchas excusas, tenemos muchas opiniones diversas. ¿Será esto así? ¿Será que va a ser así? ¿Y si tengo problema? ¿Y si alguien me mete a la cárcel por hacer esto? Entonces, las personas están llenas de su razón, de su punto de vista. Entonces, alguien que está lleno de su punto de vista no puede aceptar fácilmente la palabra de Dios. ¿No es así? Es decir, que no puede vivir por la fe, o no tiene la decisión para aceptar la palabra de Jesús. Entonces, ¿qué pasará? Tal persona no puede menos que, o sea, estar, ¿cómo decir, no? No puede menos que, o sea, tener la carencia de los frutos del Señor. No aparece el fruto de Dios, no aparece la obra de Dios en su vida. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios mismo, lo que Él dice, ya con esto Él está diciendo que, con la palabra ya está diciendo que esto ya está listo, ¿no? O sea, Dios nos habla de cierta manera, pero Él, conforme a su palabra, ya preparó. ¿Sí entienden? Pero nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios, ¿cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos concluyendo en nuestro corazón? Estamos pensando que nosotros somos responsables y somos los que debemos hacer aquello. ¿No es así? Pero en realidad debemos saber que Dios es el creador. Dios es el que creó este mundo. Dios es quien creó todas las cosas. Por lo tanto, para Dios no hay nada que no se pueda realizar. O sea, Dios es quien puede hacer todo. Por eso Dios es todopoderoso. ¿Es así? Dios es todopoderoso. Si Dios no fuera todopoderoso, entonces hay cosas que Él no podría hacer, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios es todopoderoso. Entonces, ¿qué significa todopoderoso? Es decir, que todas las cosas puede hacer. ¿Ah? Pero ¿cuál viene a ser el problema en la vida de fe? Alguien ya puede aceptar ciertas palabras, puede aceptar ciertos mandatos, ¿no?
pero hay alguna cosa que no va conforme a lo que yo creo, a lo que pienso, no se ajusta, entonces no, ustedes ya ahí, hasta ahí nomás pueden llegar. ¿Sí entienden? Entonces el libro de Hebreos, capítulo 10, cuando leemos, ¿qué es lo que dice? El versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Es correcto? Ya, entonces mi pregunta a ustedes es, ¿quién es el que vive por la fe? ¿O quién es el que puede vivir por la fe? ¿Quién es el que tiene la facultad para vivir por la fe? Uno que es muy inteligente, tal vez puede ser. Uno que es muy sabio. Uno que es muy guapo. ¿No? Uno que es muy alto. ¿No? Uno que tiene ojos de color azul, verde. No es que no tengo nada en contra, ¿no?, de los que tengan ojo azul, que sean altos. No tengo nada en contra. Solo estoy diciendo que Dios no está considerando estos aspectos, o sea, aspectos físicos, ¿no? O sea, la apariencia de las personas, sino que Dios está considerando si la persona es justa o no lo es. Si es justo, dice que puede vivir por la fe. Por eso dice, más el justo vivirá por fe. Entonces, ¿qué significa retroceder? ¿Qué significa retroceder? Significa un justo que no quiere vivir por la fe. Ya, en la dieta de los israelitas aparece algo muy particular, hermanos. Vamos a ver el libro de Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. El versículo 20. Levítico 11:20 dice lo siguiente: todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, dice. 21, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Ya, yo les pregunto, ¿ustedes han comido insectos alguna vez? ¿Han probado los insectos fritos o cocinados en agua? Creo que ustedes no han probado, ¿no? ¿Ustedes todavía no probaron los insectos? ¿Alguien alguna vez comió insecto? Bueno, según la dieta de los judíos, dice que ellos podían comer insectos, pero los que tuvieran patas, dice, tendrán abominación. Esto no se puede comer, ¿no? No se pueden comer. Acá una persona dijo chapulines en México. No sé muy bien qué es esto, ¿no? Chapulines, pero debe ser un tipo de insecto, ¿no? Bueno, acá en el versículo 21 dice, pero esto comeréis. ¿Qué tipo de insecto puede comer? De todo insecto alado que anda sobre sus 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar, dice. ¿Sí entienden ustedes? Ya, dice que el insecto que tiene alas, pero que insiste en andar sobre las patas, dice que tendrá en abominación. Estos insectos no se pueden comer. Pero si ve un insecto alado que tiene piernas, dice, o sea, sobre sus 4 patas, dice, tuviere piernas además de sus patas para saltar sobre ellas, sobre la tierra. Este tipo de insectos pueden comer. Ya, entre ellos, ¿quiénes están? Dice la langosta, según su especie. Entonces, para nosotros en esta parte de Latinoamérica, no sé muy bien en Norteamérica, Centroamérica, pero nosotros llamamos a estos insectos saltamontes, ¿no? ¿Sí? Es decir, que cuando ustedes se acercan a un saltamontes, él inmediatamente salta, ¿no? Da un salto muy grande, ¡tum!, ¿no? El saltamontes no va caminando, ¿no?, aunque tiene patas, sino que él salta. Por eso se le llama, ¿no?, saltamontes. ¿Es así?
saltamontes. Entonces, este saltamontes dice que es un insecto que se puede comer. ¿Es así? Ya, ¿qué simboliza el saltamonte? ¿O qué simboliza esta práctica que tiene el saltamonte? Ya, el hecho de caminar se refiere a una persona que está andando en sus pensamientos, ¿no? Porque está viviendo a nivel del piso, no a nivel del pensamiento terrenal. Pero una persona que salta, es decir, que es equivalente a esta persona, ya saliendo del pensamiento de la carne, puede saltar, ¿no? Ya a esto sería la vida de fe. Ya no puede volar, pero esta persona puede saltar. ¿Sí? Puede saltar. ¿Qué es lo que puede saltar? Ya la situación, el obstáculo que está delante de él, salta. ¡Pum! ¿Sí? Sino que no pasa por la situación, sino que salta, ¿no? Eso significa. Entonces, digamos, equivalente al animal alado, o al insecto alado, perdón, que tiene patas y piernas y salta, se refiere a la persona de fe. La persona que tiene fe. Entonces, Dios, como dice en el libro de Hebreos 10, lo que hemos leído hoy, ¿no? Hebreos 10, vamos otra vez. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, ustedes, si son personas que han sido justificadas, son justos delante de Dios, entonces ustedes ya reúnen las condiciones para vivir por la fe, ¿o no? ¿Reúnen las condiciones para vivir por la fe? ¿Sí o no? ¿Ustedes reúnen las condiciones? Sí, correcto, ¿no? Ya ustedes reúnen las condiciones, pero entonces, ¿por qué ustedes están preocupados, angustiados? ¿Eh? ¿Alguno no puede dormir por la preocupación? Ya teniendo piernas, dice, y patas, tiene que saltar. Pero, ¿por qué no puede saltar? ¿No? ¿Por qué no pueden pasar la situación? ¿Por qué no pueden menos que estar sufriendo cada momento? Porque ustedes, teniendo las patas y las piernas, no las usan. ¿Eh? No quieren usar sus patas, sus piernas, ¿no? Ya, no estoy diciendo, hermanos, que vayan por la calle saltando, ¿no? No estoy diciendo esto. Sino que cuando en su vida aparece una circunstancia negativa, ustedes deben saber, esto es una oportunidad para poder sobrepasar por la fe. Pero alguien, cuando llega una circunstancia negativa, inmediatamente esta circunstancia los agobia a ustedes, ¿no? Y ustedes se sienten muy, muy difíciles de corazón. ¿Sabe hasta qué punto? Hasta el punto de ya yo voy a dejar la iglesia. Voy a abandonar esta vida espiritual. Porque se hace muy difícil, ¿no? Entonces, ustedes, sin ser animales inmundos, disculpen, hermanos, no estoy tratando a ustedes de animales. Pero lo que quiero decir, en vez de ser personas que viven por la fe, ustedes viven mirando la situación. Por eso ustedes sienten dificultad en la vida de fe. La vida de creencia para ustedes es difícil, ¿no? Es complicada. ¿Por qué? Porque ustedes solamente miran la situación, ¿no? No pueden ustedes observar, oh, yo también tengo piernas y patas para saltar. También Dios me ha dado piernas y patas para poder saltar esta situación. Pero ustedes están, como dice, ¿no? Ustedes son viciosos de mirar la situación, ¿no? Así como las personas a veces tienen vicio de alcohol, drogas, ¿no? O algo, alguna cosa, nosotros somos viciosos de mirar la situación. Es decir, que fácilmente nos atrae. Fácilmente nos cautivamos en la situación. ¿Es así? Ya la Biblia dice que esto no agrada al Señor. Veamos otro versículo. Hebreos 11:6 dice,
pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice. En Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios, ¿cómo dice? Sin fe. ¿Es correcto? Ya dice que es imposible agradar a Dios cuando mentimos, cuando cometemos pecado. ¿Así dice? ¿O cuando dice que Dios... cuando dice que no agradamos a Dios? Dice, sin fe, dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ustedes también a veces cometen errores, a veces alguien y comete pecado, alguien hace alguna cosa que no es correcta. Entonces, por esto Dios se molesta mucho con ustedes. Por esto Dios se enoja bastante con ustedes. Tal vez su esposa, ¿no? O su esposo o su hijo se enojará porque ustedes hacen alguna tontería o cometen algún error, ¿no? ¿No es así? Su esposo a veces se enoja con ustedes, su esposa se enoja con ustedes, su hijo, su hija. Pero ¿qué le parece Dios? Dios en el libro de San Juan 1:29 dijo que Él quitó el pecado del mundo. Entonces, para Dios ya el pecado ya Él lo resolvió, está resuelto para Él. Ya lo solucionó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que a Dios le desagrada en gran manera? ¿Qué es lo que a Dios no le gusta de nuestra vida actual? O sea, de vivir en este mundo como cristianos salvos. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? A Dios no le agrada que ustedes vivan sin fe. ¿Entienden ustedes lo que digo? Repito, a Dios no le agrada que nosotros vivamos sin fe. ¿Ya qué es la fe, hermanos? La fe es decir que la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya ustedes seguramente han tenido la fe de la salvación, ¿no? Ustedes han aceptado a Jesucristo, llevó todos sus pecados. Jesucristo los limpió, Jesucristo los perdonó, Jesucristo les ha dado la salvación. Es así, ¿no? Pero ahora en su vida espiritual, en su vida de creencia, ustedes quieren vivir mirando la situación. Ustedes quieren mirar al frente la situación. Entonces, depende cómo ustedes lo vean, entonces será para ustedes una mala situación o una buena situación. Ya será mala en el sentido de que, no sé, por ejemplo, me enfermé, o tengo problema de economía, o tengo problema del matrimonio, o tengo problema con los hijos, en fin. Pero será buena porque será una oportunidad, una nueva oportunidad para experimentar cómo puedo saltar esta dificultad por la fe. Entonces depende del ángulo de donde ustedes lo vean, será distinto. ¿No es así? Será distinto. Entonces si ustedes miran la situación desde un ángulo negativo, entonces ustedes estarán preocupados, angustiados, ni siquiera podrán sonreír ese día, ¿no? Ni siquiera podrán conversar bien con otra persona. Pero al contrario, si ustedes la misma situación lo ven desde otro ángulo, en ese momento ustedes podrán entender en esto Dios desea trabajar. Con esto quisiera contar una breve historia, ¿no? Para terminar. Hace tiempo atrás existió precisamente un joven, ¿no? Un miembro de la iglesia. Estaba teniendo un anhelo en su corazón. Él pensó así: yo quisiera tanto predicar la palabra en los lugares recónditos donde no llega el evangelio fácilmente, ¿no? Es decir que él quería predicar en el lugar donde está la selva amazónica, donde la gente no puede acceder al conocimiento que nosotros tenemos, sino que vive, ¿no? En un ambiente fuera de la civilización. ¿Qué personas pueden predicar ahí? ¿Qué personas pueden anunciar la palabra ahí? Entonces, en su corazón oraba al Señor: Señor, permítame, por favor, predicar un día a los naturales, ¿no? A las personas que viven en medio de la selva, que no son civilizadas. Permítame. Entonces, pasando el tiempo, este joven un día estaba yendo en la motocicleta y tuvo un accidente terrible, ¿no? En este accidente perdió parte de uno de sus pies, de una de sus piernas,
y luego cayó en el hospital, ¿no? Cayendo al hospital, y los hermanos empezaron a visitarlo, ¿no? Entonces cuando los hermanos lo visitaban en su casa, cada hermano que llegaba le citaba un versículo de la Biblia, el libro de Romanos, Romanos capítulo 10, el versículo 1 momento, disculpe. Ya. Disculpe. Ya, es el libro de Romanos capítulo 8. Ahí creo que es el capítulo 8. El versículo 28. Ya, vamos a leer juntos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice. Ya este versículo dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, está mencionando a los creyentes, ¿no? A los que han sido salvos, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? ¿Entienden ustedes lo que dice acá? Entonces, este versículo, los hermanos le decían a este hermano joven: hermano, no se preocupe, todas las cosas que ocurren en nuestra vida son para bien, dice. Entonces, escuchando una vez, dos veces, un día llegó el pastor de la iglesia. Entonces, el pastor de la iglesia a este hermano le dijo, ¿no? Hermano, no se preocupe, todas las cosas ayudan a bien. En ese momento este hermano se enfureció en gran manera. ¿Qué es lo que dijo? Pastor, usted dice eso porque a usted no le está ocurriendo esta situación. Usted no está padeciendo, usted no perdió una parte de su pierna. Por eso habla, por eso usted no sabe. Salga de aquí, ¿no? Porque estaba harto de escuchar el mismo versículo todo el tiempo. Los hermanos primero y luego hasta el pastor de la iglesia le habló la misma palabra. Entonces este hermano se puso a pensar y leyendo este versículo pensó una vez, dos veces, 10 veces, creo que 100 veces ha leído este versículo. ¿Cuál fue la conclusión a la que él llegó? Mirando su pie que había sido rebanado, cortado una parte de su pierna, y luego mirando esta palabra, él pensó: ¿esta situación en qué a mí me beneficia? ¿Qué tipo de bien es para mi vida? Entonces él concluyó: no entiendo este versículo. No entiendo qué es lo que quiere decir este versículo. Así llegó esto en su corazón, ¿no? Entonces, por la pierna que había perdido, la parte de la pierna que perdió, este joven tuvo que recibir una prótesis, ¿no? Para poder tenerla y para poder caminar. Entonces empezó a llevar la vida nuevamente con la prótesis, y pasando el tiempo, un día él pudo postular para poder ingresar al seminario de la iglesia y convertirse, ¿no?, en un ministro de la iglesia. Entonces en ese tiempo él tenía el deseo de predicar también en el lugar de Amazonía, donde están las tribus que viven en un ambiente natural. Entonces en ese momento empezó a aprender algún tipo de lengua no nativa de algunas tribus de la zona del Amazonas. Entonces este joven, aprendiendo la palabra de Dios, se convirtió en un misionero. Y precisamente él ha sido enviado a una zona donde estaban los nativos. Entonces cuando él llegó a esta zona donde están los nativos, ¿cómo él pensó? Yo voy a llegar a ese lugar y hablando con ellos el idioma natal de ellos, entonces voy a poder evangelizar. Pero cuando llegó al lugar, no se encontró con un clima agradable, sino que con un ambiente hostil. Estas personas, estos caníbales, personas que vivían en la selva, no vieron a este misionero como un misionero, sino como un almuerzo. ¿Sí o no? Es un almuerzo, ¿no?
Entonces, entendiendo un poco lo que decían entre ellos, los caníbales que estaban en la selva, ¿no? En la Amazonía, entre ellos estaban mirándose. Esto es una buena comida, ¿no? Entonces, entendiendo algunas palabras, pensó, ¿no? Y respondía a ellos en la lengua natal. No, no soy comida, decía. Yo no soy comida, ¿no? Entonces, de repente, él empezó a decirle a estos nativos, mire, mi carne es muy amarga, ¿no? Mi carne es amarga, por eso si ustedes comen un poco de mi carne, les caerá mal a su estómago, digamos. Pero uno de los líderes de estas tribus le dijo así, ¡Hoy no! La vez pasada uno igualito a usted, con mismo color de piel, vino y era muy exquisito. Era delicioso, ¿no? Su carne era muy buena. En ese momento, este misionero tuvo la idea, ¿no? Ya vamos a hacer un trato. Si yo corto una parte de mi cuerpo y le ofrezco a ustedes, y si a ustedes no les parece, si a ustedes les parece un mal sabor, entonces ustedes no me comerán. ¿Ah? Pero si en el caso que ustedes les sabe bien mi carne, entonces pueden, ¿no? Comer todo mi cuerpo. Entonces a los caníbales o a las personas les pareció un buen trato, ¿no? Aunque no entendía muy bien. Entonces este misionero con un cuchillo cortó una parte de su pierna y le entregó a los caníbales, ¿no? Entonces ellos empezaron a masticar. Y luego de un momento escupieron. ¿Qué es esto? Esto es una carne amarga, dice. ¿No? Y luego probando otro también, masticando. Esto es una carne amarga. Entonces, ¿cómo le bautizaron a este hombre? El que es el carne amarga. Carne amarga, ¿no? Entonces, conforme al trato que hicieron con él, ellos no lo asesinaron, no lo comieron, y luego él pudo predicar a estas personas. Hermanos, esta palabra en cierta época de mi vida me ayudó bastante para entender que la situación es algo temporal, ¿no? La situación que nosotros tenemos trae consigo el propósito. Por eso aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, este hombre, si no hubiese tenido este accidente de moto, jamás hubiese perdido una parte de su pierna, jamás él hubiese tenido la prótesis, ¿no? De plástico. Entonces, lo que él ha dado a comer a los caníbales no fue su carne, sino que fue un pedazo de la prótesis del pie. Entonces, imagínense, Dios quien ve el futuro, Dios quien puede ver hacia adelante, ya pudo predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, este joven, cuando leyó la Biblia en esa época, no pudo entender por qué dice que todo lo que nos pasa es para bien. Pero pasando los años, él pudo entender. Por eso Dios me permitió este accidente, ¿no? ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Entonces, hermanos, nuestra vida realmente es una vida muy bendita cuando nosotros podemos ver a Dios, ¿no? No la situación. Si ustedes ven la situación, entonces sin duda, ¿no? Sentirán mucho pesar, mucha dificultad. ¿Por qué Dios me permite esto? Dios siendo poderoso, ¿por qué me permite esta dificultad, esta situación? Pero desde ahora, cuando ustedes tengan una situación adversa, ¿no? Un obstáculo en sus vidas, ustedes van a pensar de manera distinta, ¿no? Es verdad que tengo esta situación, es verdad que tengo este problema, pero por la fe voy a pasar, ¿no? Por la fe voy a superar. Si es verdad que la situación es difícil y me da angustia, pero por la fe quiero saltar esta dificultad, ¿no? Y ustedes haciendo de esta manera llevarán una vida feliz, llevarán una vida de gozo, ¿no? No es importante, hermanos, la situación que ustedes tengan delante, sino lo importante es de dónde ustedes, con qué ojos ven esta situación, desde qué perspectiva ustedes verán estas cosas, ¿no?
Entonces en el corazón de los cristianos, de los creyentes, hay esta facultad. ¿Entienden ustedes? El problema nosotros no hemos aprovechado bien. No hemos realmente usado con sabiduría, ¿no? Porque Dios nos ha dado esta facultad. Nos ha dado la oportunidad de vivir por la fe. Pero ustedes, como quieren vivir mirando la situación, ustedes están angustiados, están preocupados. Sus corazones están muy difíciles. Pero desde hoy ya no vean la situación, aunque sea una situación bien difícil, bien adversa, pero vamos a pensar. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ahora ustedes tal vez no pueden saber, no pueden verlo, pero pasando el tiempo ustedes verán, por esto Dios me ha permitido esta situación en cierta época, ¿no? Entonces en sus corazones podrá llegar el gozo, podrá llegar felicidad, ¿no? La situación no se ha resuelto, pero en sus corazones ya estará resuelto. Dios me ayudará. Esta situación es difícil, pero Dios me bendecirá por medio de esta dificultad. Espero que ustedes también vivan por la fe, no retrocedan, no retrocedan por la situación, sino que más bien que sea una oportunidad para avanzar. ¿Sí? Por eso, en el libro de Hebreos 10, 39, aparece, ¿no?, esta palabra. Hebreos 10, 39. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Hebreos 10, 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ustedes están en el versículo 38 o en el versículo 39. ¿O ustedes dónde quieren estar? Si ustedes estaban en el versículo 38, ahora ustedes van a trasladarse al 39. Nosotros no somos de los que retroceden, ¿sí? Entonces vamos a buscar a Dios en la dificultad. Vamos a apoyarnos en el Señor. Vamos a apoyarnos en la mano de Dios, en el poder de Dios. No confíen ustedes en la situación, porque la situación es aparente. Es un momento nada más. Esta situación un día pasará. Este obstáculo un día ya estará atrás. Ya ustedes pasando este obstáculo podrán ver la maravilla de Dios, la obra de Dios en su vida. Gracias por su atención. Vamos a orar para culminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido su palabra. Señor, nosotros somos justos. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. A Dios le gusta que nosotros vivamos por la fe. A Dios le gusta que nosotros caminemos por la fe. Pero a Dios no le gusta que nosotros vivamos por la situación. Que vivamos mirando la situación, que estemos agobiados por la dificultad, sino que Dios quiere darnos los ojos de la fe. Los ojos que puedan ver que Dios trabajará, que Dios nos ayudará, que Dios nos bendecirá a pesar de la adversidad, a pesar de la situación. Dios desea bendecirnos en gran manera. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.